Soy Natalie, una oficial de carrera en el Ejército de los Estados Unidos. He pasado más de 20 años de uniforme liderando soldados en campos de entrenamiento, zonas de guerra y laberintos burocráticos. He ostentado todos los rangos, desde alférez hasta coronel. Y me he ganado cada una de las divisas de la manera difícil. Pero esa noche no estaba entrando en una base ni en un centro de mando. Estaba entrando en una reunión familiar. No estaba allí para dar órdenes, gestionar la logística o llevar el peso de las vidas de otras personas. Solo quería ser una hermana, tal vez incluso una hija de nuevo, aunque fuera solo por una noche. Me quedé frente a mi armario durante mucho tiempo esa mañana. En un lado estaban mis uniformes, filas de ellos, todos perfectamente planchados y listos. Cada uno contenía una versión diferente de mi historia. En el otro lado había una modesta colección de ropa civil, rara vez tocada, como disfraces para una vida que apenas recordaba cómo interpretar. Podría haber usado el uniforme de gala, el de los botones pulidos y las insignias plateadas en cada hombro. Ese uniforme exige atención, exige respeto y hace que la sala se aquiete solo con entrar. En cambio, elegí el traje. Simplemente azul marino, líneas limpias, sin etiqueta, nada ostentoso. No hablaba de guerra, ni de deber, ni de medallas. Simplemente decía, estoy aquí. Soy parte de esta familia. Eso era todo lo que quería que dijera. Hay algo extrañamente vulnerable en entrar en una habitación sin tu armadura. La mayoría de la gente no entiende que para los soldados, los uniformes no son solo ropa. Son escudos. Y dejé el mío en casa esa noche. No quería impresionar a nadie. No quería probar nada. Solo quería pertenecer, tal vez incluso ser vista. No por lo que he hecho, sino por quien sigo siendo debajo de todo eso. Me dije que era un pequeño gesto, una forma de suavizar los bordes para invitar a la calidez para reconectar. Lo que no me di cuenta fue que elegir no usar mi rango no significaba que lo olvidarían. Simplemente significaba que entré desarmada. Apenas había llegado a la mesa de las bebidas cuando escuché su voz. Lucas. Ese tono familiar, suave y agudo como una hoja pulida, se oía fácilmente por encima del suave jazz y la conversación tranquila. Qué bueno verte arreglada, Natalie. Sus palabras cayeron como una bofetada en la espalda, lo suficientemente fuerte para que todos los de cerca la oyeran, lo suficientemente fuerte como para que las risas siguieran justo a tiempo. Ni siquiera tuve que darme la vuelta para saber que estaba sonriendo. No fueron las palabras, en realidad no. Fue la forma en que las dijo, como un hombre lanzando migas de pan a una multitud ya hambrienta de chismes. Barbie presupuestada, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto. Escuché a algunas personas reír, no con crueldad, no intencionadamente, sino el tipo de risa que da la gente cuando quiere pertenecer demasiado. Me quedé quieta, el vaso en mi mano de repente más pesado de lo que había estado segundos antes. Podía sentir el calor subiendo por mi cuello, mis hombros tensándose. No lo miré. No dije una palabra. He aprendido que no todas las batallas merecen una respuesta, pero el dolor interior regresó como un reflejo. La vieja herida que nunca sanó del todo. Lucas siempre había sido así desde que éramos niños. Él era el chico dorado. Promedio perfecto a Ivy League, ahora socio director en alguna firma donde el dinero fluía como el vino y el ego pasaba por confianza. Nunca me entendió. Nunca quiso. No seguí el mismo camino. No construí el tipo de vida que venía con fiestas de cóctel, opciones sobre acciones y un garaje para 3 coches. Y por eso, a sus ojos, siempre fui inferior. Recordé una acción de gracias de hace años cuando me acorraló en la cocina mientras estaba de permiso. Acababa de ser ascendido y me preguntó si alguna vez me cansaba de jugar a disfrazarme con un uniforme. Dijo, es ser agradable tener un trabajo donde alguien más te dice qué hacer todo el día. En ese entonces me reí. Me dije que no lo decía en serio. Pero ahora, rodeada de las mismas caras que me habían visto crecer, me di cuenta de que ninguno de ellos me había preguntado realmente qué había estado haciendo todos esos años. Vieron un traje sin etiqueta y decidieron que eso era todo lo que había. Nadie intervino. Nadie cambió de tema. Nadie apartó a Lucas y le dijo, ya es suficiente. Estaba sola en ese silencio de nuevo.
justo como lo había estado durante años. Y me di cuenta, no por primera vez, que las reuniones familiares siempre se sentían más como despliegues que como regresos a casa. Contuve la respiración, dejé que el escozor se asentara. No iba a darle la reacción que quería, pero en el fondo, una parte de mí todavía deseaba que al menos una vez alguien viera el dolor detrás del silencio, que entendieran lo que me costaba presentarme. En cambio, me quedé allí con mi traje barato y mi historia completa invisibles para la gente que solo veía lo que quería ver. Y Lucas, siempre el más ruidoso de la sala, volvía a ganar un juego en el que nunca había accedido a jugar. Todavía estaba allí de pie con el vaso en la mano, tratando de concentrarme en cualquier cosa menos en la quemazón en mi pecho cuando escuché una voz cortar la sala. No era fuerte. No necesitaba serlo. Tenía el tipo de autoridad silenciosa que hacía que todo lo demás se detuviera. Señora, ese parche en su manga, quizás quiera arreglarlo. La voz pertenecía a un hombre mayor cerca de la barra. Llevaba una chaqueta deportiva gris nada elegante, pero se mantenía como alguien que había pasado toda una vida cargando peso sin queja. Su mirada no estaba en mi cara. Estaba en mi muñeca izquierda, donde el puño de mi chaqueta se había subido lo suficiente como para revelar el borde de un parche verde discreto con un águila dorada que apenas asomaba. Me quedé helada. Por un momento, no entendí lo que decía. Luego miré hacia abajo y lo vi. La esquina de mi parche de coronel se había deslizado de debajo del forro de mi manga. Debí pasarlo por alto al vestirme. Pensé que lo había ocultado bien, pero él lo vio. Lo notó de la manera que solo alguien que hubiera usado uno lo haría. Y luego lentamente también lo hicieron todos los demás. Un silencio recorrió la sala, del tipo que no proviene del shock, sino de la recalibración. Las cabezas se giraron. Los vasos se detuvieron a mitad de camino. Incluso la música de fondo pareció desvanecerse. El cambio fue sutil, pero inmediato como una corriente que cambia de dirección bajo la superficie. Lucas se giró confundido con la boca entreabierta en otra observación engreída que nunca salió. Siguió la mirada del hombre a mi muñeca. Frunció el ceño, luego lo levantó como si intentara armar un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía. Eso no es solo un parche, dijo el hombre. Eso es un águila, águila completa. No me moví, no hablé. Mi cuerpo permaneció perfectamente quieto, pero por dentro algo se abrió. No una herida, no dolor, solo espacio, aire, reconocimiento. El hombre dio un paso al frente con suavidad, sin confrontar, solo presente. Antiguo marine, dijo en voz baja. Supuse que le rendiría mis respetos. Reconozco ese parche cuando lo veo. No hubo aplausos ni jadeos, solo un silencio que presionó todas las superficies como niebla. Lucas dio un paso atrás. Por una vez parecía pequeño. No humillado, solo inseguro como alguien que acababa de darse cuenta de que había estado hablando un idioma diferente toda su vida. Nadie dijo nada. Pero no lo necesitaban. Esa sola frase había redibujado la sala. Ya no se trataba de trajes baratos o títulos universitarios caros. Se trataba de peso o presencia, el tipo de autoridad que no se compra ni se hereda, el tipo que se gana. Miré al hombre y asentí levemente. No para confirmar, no para presumir, solo para reconocer que me había visto. Realmente me había visto. Y en ese momento me di cuenta de algo. No había ocultado ese parche porque me avergonzara. Lo había ocultado porque quería presentarme en sus términos, no en los míos. Pero tal vez debería haberlo sabido. La verdad no se queda enterrada. No cuando está grabada en tus huesos. No cuando se gana en silencio. Recuerdo la noche que finalmente me quebró. Fue después de una de esas largas y tediosas cenas familiares donde cada bocado de silencio se sentía más ruidoso que las palabras. Mi hermano había hecho una broma sobre que yo todavía estaba en la escuela sin un plan real y alguien más se rió como si no fuera nada. Yo también me reí. Ese tipo de risa falsa que das cuando quieres desaparecer pero no quieres que nadie se dé cuenta. Me excusé temprano y conduje durante horas sin un destino real, solo tratando de superar la sensación de que no pertenecía a ningún lugar. En algún lugar en las afueras de la ciudad, escondido entre una tintorería y una oficina de préstamos de día de pago, vi un letrero con letras negras sencillas, Oficina de Reclutamiento Militar.
Me detuve en el lote sin pensar. Las luces fluorescentes parpadeaban en la ventana como un desafío. El aire interior olía a alfombra vieja y café barato. Un hombre detrás del escritorio levantó la vista de una pila de formularios con una expresión a medio camino entre aburrido y curioso. Me preguntó si estaba allí para alguien más. Le dije no, vine por mí. Él deslizó un portapapeles por el mostrador. No hice preguntas. Ni siquiera sabía qué preguntar. Simplemente cogí el bolígrafo y empecé a escribir mi nombre, mi fecha de nacimiento y mi dirección. Cada trazo se sintió como borrar algo que ya no quería ser. No estaba pensando en el coraje, ni en el país, ni en el sacrificio. No imaginaba campos de batalla, ni uniformes, ni medallas. Estaba pensando en no ser la chica que señalaban en las mesas de la cena. Estaba cansada de ser la ocurrencia tardía de la familia. La que no estaba a la altura. La que siempre presentaban con calificativos. Esta es Natalie. Todavía está resolviendo las cosas. En ese momento, no estaba tomando una decisión de vida. Estaba haciendo una escapada. No sabía si sería buena en eso. Solo sabía que necesitaba empezar en un lugar que no viniera con expectativas ya talladas en las paredes. Cuando le devolví el portapapeles, el reclutador me preguntó si estaba segura. Le dije que nunca había estado más segura de nada en mi vida. Y lo extraño fue que no era una mentira. Salí de esa oficina sin nada más que una fecha para el entrenamiento básico y una carpeta de formularios. Pero por primera vez en años me sentí ligera, no perdida, simplemente liberada, como si finalmente hubiera dejado de cargar con la idea de alguien más sobre quien se suponía que debía ser. Mi primer mando no fue glamuroso. Fue polvoriento, abrasador y a 100 millas de cualquier cosa que pareciera civilización. Estábamos estacionados en una base de operaciones avanzada en medio del sur de Irak, responsables de llevar suministros a puestos avanzados más allá de lo que la mayoría de la gente se atrevía a imaginar. Uno de esos puestos avanzados, un lugar al que llamamos puesto de control ECO, había enviado un informe de socorro. Escasez de agua, combustible y suministros médicos. Ya los habían saltado 2 veces debido al riesgo. La ruta para llegar a ellos, la carretera 6, había aparecido en la inteligencia fresca, múltiples amenazas de IED. Estaba marcada en rojo. La voz del comandante del batallón llegó clara. Mantengan la caravana. Esperen hasta que se despeje la carretera. Retraso estimado 48 horas. Miré el tablero de estado y sentí que el estómago se me revolvía. ECO no tenía 48 horas. Llevé a mis suboficiales a la tienda de mando y cerré la solapa. Les mostré un camino estrecho en el mapa, un lecho de río seco que se desviaba hacia el oeste, accidentado y lento pero fuera de la carretera. Lo estudiaron en silencio. Pedí respuestas honestas. Mi sargento primero, un veterano de combate con 3 giras, finalmente dijo que era factible. Arriesgado pero posible. Di la orden. Nos moveríamos al anochecer. Nadie lo cuestionó. No estaba en el vehículo principal. Estaba de vuelta en el TOC, mirando puntos azules que se arrastraban por la pantalla, la radio en silencio excepto por las comprobaciones ocasionales. No respiré correctamente durante 5 horas. Cada interrupción en la comunicación se sentía como un golpe en el estómago. Luego llegó la llamada. Todos los camiones dentro del perímetro. Misión cumplida. Sin heridos, sin contacto. No dije nada. Simplemente cerré los ojos y dejé ir el aliento. Regresaron antes del amanecer cubiertos de polvo, agotados pero enteros. Estaba encorvada sobre un informe cuando el sargento primero dejó caer una taza de café negro caliente en mi escritorio sin decir una palabra. Miró la pantalla, que aún mostraba nuestra ruta. Luego asintió una vez. Buena decisión, señora. Eso fue todo. Nada dramático, ninguna ceremonia, solo reconocimiento. Pero en nuestro mundo eso significaba todo. Ese día, dejé de ser la oficial que estaban observando. Me convertí en la que seguían. Y supe que nunca más necesitaría permiso para liderar. Me quedé frente al armario abierto más tiempo de lo que me gusta admitir. Un lado estaba lleno de mi mundo.
Uniformes planchados y alineados, medallas ordenadamente empaquetadas. Años de servicio colgados en filas de azules y verdes estructurados. En el otro lado, el rincón olvidado, ropa civil apenas usada, comprada a toda prisa para eventos que solía perderme. Primero había sacado el uniforme de gala, el que usaba en el Pentágono. Los pines de águila plateada aún estaban pulidos, los botones crujientes. Si entraba en la sala con eso, la conversación cambiaría. La gente se pondría más recta. Harían preguntas que nunca antes habían pensado en hacer. Pero eso no es lo que quería. No iba a la reunión para ser coronel. No intentaba recordarles dónde había estado o qué había hecho. Quería ser Natalie. Simplemente Natalie, la hermana que solía trenzar el cabello de su prima y robar galletas con su tío durante las fiestas. En cambio, me incliné por el traje azul marino. Sencillo. Sin ostentación, sin marca, solo algo limpio y suave y silencioso. Pasé los dedos sobre la manga, esperando a medias que notaran el cuidado que tendría y la restricción que significaba armarme con tela e insignias. Me dije que era diplomacia, un gesto como enviar una bandera blanca antes de una conversación. Pero en el fondo sabía que era algo más. Era vulnerabilidad, una esperanza que no quería decir en voz alta. Pensé que tal vez si dejaba los títulos, finalmente me verían. No la versión que imaginaban o resentían, solo a mí. No creo que me diera cuenta de cuánto significaba eso hasta que sentí la vacilación en mi pecho. Ese peso familiar de presentarse en algún lugar desarmado, esperando que la amabilidad me recibiera en lugar del silencio. Abroché la chaqueta lentamente. Cada clic es una decisión silenciosa de entrar en su mundo, no en el mío. No revisé mi reflejo en busca de poder o presencia. Miré para ver si era creíble, si pasaba como alguien a quien podrían amar. Por un segundo funcionó. Vi a una mujer que podría pertenecer. Pero luego mi postura me traicionó. Mis hombros se cuadricularon, la barbilla levantada. Años de mando se asentaron en mi postura antes de que pudiera detenerlo. Incluso con mi ropa más sencilla, la general nunca me abandonó realmente. Estaba escrita en las líneas de mi columna vertebral. La forma en que caminaba, la forma en que ocupaba una habitación, no podía quitármela. Solo podía tratar de callarla lo suficiente como para dejar espacio para alguien más. Aún así, elegí el traje. Salí por esa puerta, diciéndome que lo hacía por ellos. Pero una parte de mí sabe ahora que lo hacía por mí. Un último intento de cruzar un puente que siempre había sido demasiado estrecho, esperando que esta vez se encontraran conmigo a mitad de camino. Lucas me miró como si hubiera visto un fantasma. Su boca se movió buscando palabras que no salían. La arrogancia que siempre usaba como un traje a medida se había desvanecido, dejando algo pálido e inacabado. Dio un paso adelante, sus ojos vacilantes se movieron de mi muñeca a mi cara. Hubo un destello de comprensión, tal vez incluso culpa, tratando de formarse en una disculpa. Pero no la necesitaba. Ya no. Había pasado demasiados años esperando ese momento. Esperando que él me viera no como la chica que una vez desestimó, sino como alguien con peso. Y ahora que lo hacía, el poder que pensé que quería de eso se sentía hueco. No sentí triunfo. No sentí rabia. Simplemente sentí que había terminado. Tartamudeó tratando de aligerar el momento, tratando de llevarnos a ambos de vuelta a la versión de nuestras vidas donde él todavía tenía la sartén por el mango. Lo miré a los ojos con calma y firmeza. No para confrontarlo, no para castigarlo, solo para hacerle saber que cualquier guerra que pensara que todavía estábamos librando había terminado hace mucho tiempo. Y luego me di la vuelta lentamente, deliberadamente. Mis pasos eran uniformes, medidos, como se sale de una habitación a la que ya no se le debe nada. No fue una retirada. No fue desafío. Fue liberación. Detrás de mí aún podía sentir su silencio flotando en el aire, pesado e inacabado, pero ya no me pertenecía. Había cargado su voz durante demasiado tiempo. Esa noche la dejé atrás para siempre. Si alguna vez te han desestimado, si alguien alguna vez te miró y decidió que tu historia no valía la pena escucharla, quiero que sepas algo. No les debes pruebas. Te debes a ti misma el final que siempre estuviste destinada a escribir.
Durante años dejé que alguien más me definiera. Dejé que su versión de mi vida resonara más fuerte que mi propia voz. Pero la verdad es que los momentos silenciosos de coraje, los que nadie ve, son los que más nos moldean. No necesitas un título para ser digno. No necesitas aplausos para ser poderoso. Solo necesitas seguir presentándote como la persona que sabes que eres, incluso cuando nadie aplaude. Así que si alguna vez te dijeron quién se suponía que debías ser, pregúntate esto en su lugar.